Hola, mi nombre es Guillermo Prieto, me dicen Pirri, soy periodista y nací en Colombia. Desde que tengo memoria, mi país, nuestro país, ha estado en permanente conflicto. Una guerra que en 50 años que lleva ha dejado miles de víctimas de todos los colores, tamaños, edades, clases sociales y creencias religiosas. Mi oficio de periodista me ha permitido capturar imágenes, videos y testimonios sobre la crueldad del conflicto, imágenes terribles de sufrimiento, muerte y desplazamiento. Sin embargo, déjenme aclararles que estas fotografías que ven aquí no las tomé en Colombia, ni siquiera en América. Las tomé en lugares del otro lado del mundo, como África, Asia y Europa. En mis viajes aprendí que no somos los únicos y que no estamos solos, que son muchos más los países que han enfrentado la guerra, pero también que es mucho lo que podemos aprender de ellos. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes no sepan qué es Ruanda. Ruanda es un país en el centro de África. Pero además de eso y de tener bonitos paisajes y animales salvajes y gente muy buena, lo que muchos de ustedes no deben saber es que allí, hace 15 años, más de 1 millón de personas fueron asesinadas en 3 meses a palo y machete en una guerra étnica. Sí, yo sé, es muy triste, pero los ruandeses no son los únicos. Les apuesto a que muchos de ustedes no sabrán qué es o dónde queda Bosnia. Pues muy bien, Bosnia es un país en donde hace apenas 14 años se cometieron más de 200.000 ejecuciones y desapariciones y se violaron por parte de grupos paramilitares a más de 300.000 mujeres. No lo sabían, ¿verdad? Este lugar que ven en esta foto se llama Auschwitz. Queda en Polonia, en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, hace ya más de 70 años, en lugares como este, 6 millones de judíos fueron torturados y muertos tan solo por su religión. Sudáfrica. Este es el único país africano que ha ganado la sede de una Copa Mundo de fútbol. Pero apuesto a que muchos de ustedes no sabían que esta república, por muchos años dominada por un gobierno blanco, permitió abusos donde se oprimía y discriminaba a la población negra, o sea, se les castigaba de manera injusta por el color de su piel. Qué tristeza, ¿no? Después de todas estas tragedias y calamidades, después de la Segunda Guerra Mundial y la matanza de los judíos, el mundo se da cuenta que debe proteger los derechos individuales, los derechos humanos que cada uno de nosotros tenemos y que debe hacerlo a través del derecho internacional, protegiendo la dignidad, la justicia, la igualdad y la libertad, y que esto implica responsabilidad y obligaciones a cargo de los estados y los gobiernos, a favor de todas las personas, sin importar condición alguna, sin importar si son cristianos, católicos, musulmanes, hombres, mujeres, homosexuales, blancos, negros, indígenas, altos, bajitos, feos o bonitos. Así que una violación a los derechos humanos es aquella que se comete desde el poder público o con complicidad del Estado, por acción u omisión. Mejor dicho, hay violación de los derechos humanos, por ejemplo, cuando las fuerzas del Estado abusan de la gente o permiten que otros grupos armados abusen de la gente. La pregunta es, después de tanto dolor y de tantos rencores, ¿cómo puede una sociedad sobrevivir a tales violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo puede hacer para echar para adelante y volver a sonreír? Pues en primer lugar nos toca trabajar unidos, dejando los odios atrás, creer en la reconciliación y buscar la justicia. Y para casos tan extremos como estos y el nuestro, el de nuestro país, se pensó en un nuevo concepto de justicia, la justicia transicional. Pónganme atención para que me entiendan. En el marco de las Naciones Unidas, el concepto de la justicia transicional comprende la variedad de los procesos y mecanismos
relacionados con los esfuerzos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, de servir a la justicia y lograr la reconciliación. El primer caso de este tipo de justicia transicional se dio en los juicios de Nuremberg, en Alemania. La guerra es cruel, pero tiene sus límites. Eso de que en el amor y en la guerra todo vale no es cierto, al menos en la guerra. Por ejemplo, no se puede matar premeditadamente a la población civil o torturarla, mucho menos masacrarla. Entonces, el objetivo de los juicios de Nuremberg era castigar a través de un tribunal militar internacional las injusticias y crímenes de lesa humanidad dentro de esa guerra en la que se exterminó al pueblo judío por parte de los nazis. Más adelante, en búsqueda de mejores resultados y de justicia, en países como Sudáfrica, después de la época del apartheid de la que hablamos antes, donde los blancos abusaron tanto de los negros, ensayaron otro mecanismo de justicia transicional, conocido como las comisiones de la verdad. Organismos oficiales que investigaban, documentaban y le contaban al país los abusos cometidos contra los derechos humanos y quién los había cometido. Los criminales tenían que encarar sus culpas y pedir perdón públicamente. Tenían entonces la oportunidad de tener rebajas de penas, amnistías o ser perdonados. En estos casos hubo reconciliación muchas veces y un perdón mutuo entre los grupos en conflicto. Este sistema ha dado buenos resultados. Y por último, en los últimos conflictos, como el de Ruanda, en el que les conté que habían masacrado a 1 millón de personas a palo y machete, o en Bosnia, donde fueron 200.000 los ejecutados, imagínense qué cantidad de víctimas inocentes, se recurrió a un nuevo sistema conocido como tribunales penales internacionales. Estos son tribunales establecidos por ordenamiento de muchos países que participan o por las Naciones Unidas. Tienen más autoridad que la misma ley del país en cuestión y se busca principalmente castigar a los jefes o a los culpables o a los líderes que por acción u omisión, o sea porque hicieron o dejaron de hacer, son culpables de barbaridades como estas. En estos casos se aplican penas no inferiores a 20 años por condena. Bueno, ¿en qué vamos? Repasemos. Se han cometido grandes crímenes contra la humanidad, como genocidios, masacres y exterminios. Generalmente ha sido durante conflictos y guerras. Para poder manejar estas tragedias se ha creado un concepto de justicia llamado justicia transicional, que puede ser por comisiones de la verdad, indultos, tribunales militares internacionales o tribunales penales internacionales. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. La historia es terrible, se han cometido muchos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y nosotros somos parte de la historia y tenemos nuestra propia tragedia y nuestras propias víctimas y también victimarios. Pero ¿qué estamos haciendo en Colombia para hacer justicia transicional y llegar a la paz y la reconciliación? Muy bien, en primer lugar, este tipo de justicia, la justicia transicional, actualmente debe tener 4 columnas, como 4 paredes que sostienen una casa. Esas son la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de que esos crímenes no se volverán a cometer. ¿Qué es la justicia en este caso? Pues la obligación del Estado de investigar, juzgar y condenar adecuadamente a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, o sea, perseguir a los criminales. ¿Qué es la verdad dentro de la justicia transicional? Es el derecho que cada pueblo tiene a conocer todo lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo, por qué y en qué circunstancias. En el caso de las violaciones a los derechos humanos de las que hablamos, por ejemplo, si a una pobre señora le secuestraron a su marido o a su hijo y se lo mataron, el Estado tiene la obligación de investigar y contarle a ella por qué fue víctima de ese crimen. ¿Qué es la reparación de las víctimas dentro de la justicia transicional? Es la compensación económica y moral que se le da a las víctimas para tratar de alguna manera enmendar las pérdidas sociales, familiares y materiales que hayan sufrido, tratando de restituirles su dignidad y sus derechos ciudadanos. Y por último, el cuarto pilar, las garantías de no repetición y prevención. ¿Qué significa esto? Son medidas que deben tomar las autoridades para evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de abusos, de violaciones a los derechos humanos, mejor dicho, que nadie vuelva a atentar contra ellas.
Pues muy bien, el Estado colombiano, tomando elementos de otros tipos de justicia transicional como los tribunales internacionales, las comisiones de la verdad y basándose en los 4 pilares, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ha creado su propio modelo de justicia transicional, conocido como la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué se pretende? ¿Para qué sirve? Para esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y desmovilizar y reintegrar a los individuos de los grupos armados ilegales, generando incentivos penales. ¿Cómo así? Pues que al que colabore, se desmovilice y se arrepienta y ayude en la búsqueda de la verdad, se le pueden dar, entre otras cosas, rebajas sustanciales en sus penas. Veámoslo desde cada uno de sus componentes: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. A ver, primero el componente de justicia. Este es muy importante. ¿Cómo se pueden convertir en parte de este proceso los guerrilleros o paramilitares de los grupos ilegales? Pues desmovilizándose. Eso lo pueden hacer de 2 maneras. De forma individual, donde el combatiente voluntariamente entrega sus armas y se somete a la justicia, o de manera colectiva, que es cuando un grupo entero hace un acuerdo de paz con el gobierno. Bueno, los desmovilizados deben ser postulados por el gobierno. Para esto la persona debió haber cometido delitos graves que no sean característicos del delito político. Por ejemplo, que hayan participado en una desaparición forzada o en una masacre. Una vez postulado el desmovilizado, pasa a la fiscalía, donde lo primero que debe hacer es dar una versión libre, una especie de confesión voluntaria, donde el individuo cuenta las cosas que hizo, entrega información sobre el grupo al que pertenecía y entrega bienes, ya sean tierras, maquinaria, dinero, etc., para reparar a las víctimas. En estas versiones libres es donde básicamente también entra el segundo elemento, el de la verdad. Por eso es importantísimo que las víctimas participen, que pregunten, que colaboren, sabiendo que tienen el respaldo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para que todo sea transparente. Luego de la versión libre, la Fiscalía hace una formulación de imputación, o sea, le dice a los jueces qué es exactamente lo que va a investigar, si es una masacre, un desplazamiento o robo de ganados, lo que haya pasado. Aquí es importante que las víctimas estén pendientes y que si ven que fueron víctimas de los hechos imputados y no han sido incluidas, pues hablen y hagan el reclamo. En esta fase, la Fiscalía debe estudiar las confesiones, las pruebas, las investigaciones y, de ser necesario, recoger nuevos testimonios o hacer nuevas investigaciones. Ya con todo el material probatorio, que incluye los hechos confesados en la versión libre, la Fiscalía acusa al desmovilizado postulado. Las acusaciones pasan a los tribunales. Allí los magistrados le dan la pena que corresponde a los crímenes. La pena total puede ser de hasta 60 años. Pero después a esa pena se le aplican los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y por haberse entregado y reparado a las víctimas, estas penas quedan entre 5 y 8 años. Este es el momento más importante donde deben participar las víctimas, porque aquí deben decir cómo es que quieren ser reparadas. No todas las víctimas quieren dinero o tierras. Cada víctima, según su fuero, considera cómo cree que el victimario la debe reparar. Bueno, el segundo componente es el de la verdad y, como ya lo dijimos antes, es el resultado de las versiones libres. La verdad con el objetivo de esclarecer los hechos para que no se repitan, y aquí son los victimarios los que dan su versión y las víctimas pueden hacerse partícipes. Pero además de esto, el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, tiene un programa que se llama Memoria Histórica, que realiza informes completos de las masacres más terribles de este conflicto. En estos informes son las víctimas las que hablan, las que por fin, sin temor, pueden contar su historia para que la gente la conozca y quede bien documentada. Hasta el momento, 2 grandes ejemplos de este trabajo es el que la comisión hizo sobre las masacres de Trujillo y El Salado. Vamos al tercer componente, el de reparación. Este es importantísimo porque es a través del cual las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos reciben de alguna manera una compensación por su sufrimiento. Primero definamos quién es una víctima. Según la ley, se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o permanentes, que ocasionen algún tipo de discapacidad física o psíquica y o sensorial, visual y o auditiva, sufrimiento emocional
pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al esposo o a la esposa, al compañero o a la compañera permanente o al familiar en primer grado de consanguinidad, cuando a la persona se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La víctima es víctima, independientemente de que el autor de los crímenes haya sido o no procesado por la justicia. El tratamiento es absolutamente igual para las víctimas pertenecientes a la fuerza pública y sus familias. Las víctimas son reparadas con los bienes que entreguen los imputados o los desmovilizados a través de la vía judicial. O sea, pueden ser utilizados en la reparación los bienes del desmovilizado y del bloque al que pertenecía. A esta etapa se le llama el incidente de reparación. Pero óigase bien, esta no es la única compensación. El Estado también está en la obligación de reparar a las víctimas por vía administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno reconocerá y pagará a las víctimas un subsidio de acuerdo a los crímenes a los que hayan sido sometidas. Por ejemplo, vamos a ver, por homicidio, desaparición forzada y secuestro, 40 salarios mínimos mensuales legales. Por lesiones personales o psicológicas que produzcan incapacidad permanente, también 40 salarios mínimos legales. Por tortura o crímenes sexuales, 30 salarios mínimos mensuales legales, y así va variando dependiendo de la gravedad de los hechos.